Bienvenidos a Tecnoabogado, su podcast sobre derecho y tecnología. Les habla Raymond Horta. En esta oportunidad vamos a hacer una segunda parte de el podcast que hicimos previamente sobre la providencia del SAREN, de la aplicación de medios electrónicos biométricos a registros y notarías, porque hemos visto material audiovisual, hemos visto las redes de el SAREN y tenemos una percepción y tenemos indicaciones adicionales sobre lo que va a ser en la práctica la aplicación de esta providencia. Nos vamos a basar primero en una publicación sobre los elementos de seguridad de la nota de autenticación de los documentos notariados o registrados, y vemos algunos elementos. Hicieron como una especie de gráficos. Vamos a tratar de colocarlos aquí en el podcast, que lo puedan ver, donde en la nota de autenticación sale el número de la planilla única, el APV. Dicen que en la nota de autenticación va a haber un código QR donde van a aparecer adicionalmente los datos de número, tomo y folio. Ya nosotros habíamos hecho otro podcast y otros artículos que están en raymondhorta.com relativo a el uso de los códigos QR y cómo los mismos no sustituyen a la firma electrónica. Hemos tenido experiencias personales en la obtención de copias certificadas digitales de partidas de nacimiento y de otros actos de registro civil, y gratamente sorprendidos porque al escanear el código QR se puede verificar en una base de datos con información limitada pero importante si existe en la base de datos del SAREN un documento, un acta de nacimiento con un folio, con un número, con una fecha y la expedición de la copia certificada electrónica. En la práctica, al solicitar, por ejemplo, un registro principal, una partida de nacimiento, hemos recibido un ejemplar que no tiene ningún elemento de seguridad físico, sino el código QR, y el que reciba esa copia simple, que el código QR, volvemos a aclarar, no firma electrónica, puede verificar si existe un documento con esos datos de esa persona expedido en esa fecha y el tipo de documento. No se puede ver el contenido del documento. Dentro de estas imágenes que han sido publicadas por el SAREN, vemos algo que nos agrada muchísimo, que es que la nota de autenticación va a contener una firma electrónica y vemos, por supuesto no lo podemos ver al detalle, pero vemos que existen como una especie de hash o algoritmos que pudieran provenir de un sistema que utiliza certificados emitidos por entes autorizados por el SUSERTE, pero no estamos seguros de que sea así. Puede tratarse de un hash de verificación que selle de alguna manera y proteja el documento contra alteraciones, pero esto solamente lo podremos ver en la práctica, que es lo que hubiera sido ideal, que se tratara de firmas con certificados electrónicos. Si es así, nos alegramos muchísimo, pero hasta que no lo veamos en la práctica no lo podemos, certificar por esta vía, porque lo ideal de la firma electrónica, si fuera la firma del funcionario, del notario, del registrador, al darle doble clic a esa firma podemos ver la marca del tiempo, el timestamp, de cuándo fue otorgado, si viene de un certificado válido, y eso a su vez, si protege la integridad de todo el documento, pues entonces tendríamos un documento electrónico con firma electrónica válido, como lo prevé desde hace muchísimas reformas, pero que no se había llevado a la práctica la ley de registros y notariados, o ley de registros y notarías como se llama actualmente. Entonces dice en estos elementos de seguridad que vamos a tener una firma electrónica que debería ser la firma del registrador y no una firma electrónica del sistema, porque la solemnidad del acto es que venga firmado por el funcionario. Por otra parte, pues nos han llegado muchas preguntas, nos han llegado dudas que se han planteado sobre esta resolución y las vamos a ir contestando. Revisando también el video
que está montado en la plataforma, nos surge una observación muy importante, porque se dice que el otorgamiento va a ser basado en la identificación por huella, una firma digitalizada, que no es lo mismo que firma electrónica o digital, que es cuando vamos a firmar en una tablet o vamos a firmar sobre un soporte cada uno de los otorgantes, nos van a tomar una fotografía y dice el trámite lo haces tú y carga la información desde cualquier rincón del país. Ahí no surge la duda. Si todo documento debe estar redactado por la ley de abogados por un abogado que esté facultado para su ejercicio con todas las de la ley, pues entonces creo que debían haber aclarado que el documento tiene que ir visado por un abogado. Nosotros sabemos la nueva práctica que ofrece el SAREN de que ellos le ponen el visado al documento, lo cual haría con que se cumpla este requisito, pero cuando le decimos al ciudadano que puede montar su propio documento, pues entonces hay una especie de incumplimiento allí. Existe una base de datos en el SAREN en el que se verifica muy bien si un impreabogado que se está utilizando está en la base de datos, pero eso no certifica que el abogado sea el que lo haya redactado. Ahí pudieran haber, digamos, ciertas fallas que pudieran ser subsanadas de una manera, con una ampliación, una ampliación de la providencia, donde se diga que los documentos se pueden enviar firmados electrónicamente por abogados que tengan un certificado de abogados, como sabemos que son emitidos y que lo han visto en nuestro canal de YouTube o en algunos de nuestros programas o algunas de nuestras clases de pruebas electrónicas. Entonces, en este sentido, pues una crítica constructiva o de ampliación de lo que debería ser una resolución que tome en cuenta la revisión por parte de un abogado de los documentos que se suben en la plataforma. Nos hacen varias preguntas, entre ellos la doctora Irma Lovera, que siempre colabora con nosotros y siempre está muy pendiente de compartir información. Y ella y otros usuarios y personas que están en las redes nos han planteado algunas dudas. Y, por ejemplo, entre ellas los temas, la preocupación sobre esa interoperatividad entre el SAREN y el SAIME. Eso es algo que está previsto en una normativa o una ley de interoperabilidad de los órganos del poder público. Y es decir, tiene una previsión de ley y esta ley me parece que tiene las normativas necesarias a los efectos de que, por lo menos desde el punto de vista de lo que es el espíritu de la ley, exista privacidad de todos los datos y que lo que se está haciendo son consultas contra la base de datos del SAIME para verificar identidad o no solamente eso. Mira, una persona que aparece como fallecida no puede aparecer otorgando un documento si está registrado como tal, entre otras cosas. Entonces, la importancia de los datos biométricos no solamente va a ser para dar certeza de lo que es la identificación, como lo sabemos, para dar fe pública, sino a los efectos de identificación de que si hay una persona que lograre saltar estos controles biométricos pueda ser identificado a los efectos de la autoría de la falsificación. Entonces, en principio, por lo menos en teoría, está previsto que no haya desvío de información ni compartir información. Evidentemente, todo esto tiene que estar sujeto, tiene que estar acorde con la ley de identificación, por lo que la impresión dactilar es muy importante que digamos, la impresión dactilar se utiliza de alguna manera en principio para fines identificatorios del otorgante y complementariamente pudiera ser para establecer si la persona estuvo allí y como una manifestación de voluntad. Nosotros hemos repetido muchas veces que la impresión dactilar, a diferencia de la firma, que es única, individual e irrepetible, aunque sea hecha por una misma persona, la impresión dactilar siempre va a ser idéntica y en algunas circunstancias se pudiera tomar una impresión dactilar a una persona que no estuviera en un estado de conciencia, por lo menos para manifestar su voluntad legalmente. Entonces,
Si bien es cierto que no había una mención directa a la firma electrónica en la resolución, pues sí la vemos aplicada, por lo menos en teoría, en los gráficos en los que se nos está aplicando cómo va a funcionar el sistema, y se habla de la incorporación de una firma electrónica. Esperamos que cuando la veamos en la práctica sea la de certificado y sea la del registrador o la del notario. Y respecto a la recuperación de datos, nos ocupa algo, y lo decimos complementariamente, que si el código QR lo que permite es revisar la existencia de un acto en un número y en un tomo específico de la notaría o del registro o de los folios reales, ese código QR debería llevar al documento completo. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos aparecernos con una impresión de un documento presuntamente otorgado a una notaría o de un registro y colocar un contenido del documento distinto a el que fue certificado con esa nota de autenticación, y de ahí la importancia de que si nos va a llegar el documento electrónicamente, y este documento tiene que tener la firma electrónica, y ese documento sería la prueba, no la impresión de ese documento que tiene validez de fotocopia, como lo hemos hablado en otro podcast, incluyendo otro que hicimos el día de hoy sobre un tema laboral, sobre una sentencia de la Sala de Casación Social. Es importante que lo que va a ser válido como tal es el documento notariado electrónico con la firma electrónica, teniendo una validez de fotocopia la impresión de ese documento que se ha incorporado. Evidentemente eso va a dar lugar a muchos trámites de distintos tipos de impugnación dependiendo del procedimiento donde se ha presentado, pero en principio esta ley de interoperatividad y si la sumamos a la ley de facilitación de trámites administrativos, que es de la época de Caldera, se pueden presentar estas fotocopias o estas impresiones teniendo validez, y es obligación del órgano que lo recibe verificar su existencia y su autenticidad en el caso de esta impresión. Bueno, con estas notas, con estas acotaciones, pues terminamos este segundo podcast sobre la aplicación de medios electrónicos, identificación biométrica del SAREN, y seguramente en una próxima oportunidad pues ampliaremos, y cuando lo vivamos en la práctica compartiremos con ustedes esta experiencia y daremos algunos datos técnicos jurídicos adicionales. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @RaymondHorta, a nuestras redes @Tecnoabogados, y por supuesto la fuente de estas normativas. Esta normativa está publicada en tugacetaoficial.com. Hasta una próxima oportunidad.